lo que estábamos esperando ya a esta hora de la mañana se cumple, 9:35. Doctor Ricardo Soto está con nosotros. Bienvenido, doctor. Medicina consciente. Buena aplaudir, no hay problema. Sí, Buena aplaudir. pues, bienvenido, doctor. Doctor, hay unos datos aquí que son bien impresionantes. Lo conversamos con Angélica. 1 de cada 3 chilenos sobre los 50 años, me imagino que después va a preguntar si son más mujeres que hombres, sí, sufre de artrosis. Y la artrosis y la osteoporosis serían provocadas principalmente por los miedos que tenemos. Así como la semana pasada conversamos también sobre el ego, hoy día vamos a conversar sobre los miedos. Sí, efectivamente, no quiero, yo sé que es lo que más es como innovador, ¿no es cierto? Está escrito en realidad hace miles de años, pero no es la principal causa, por cierto, desde una visión integrativa, como vamos a hablar hoy, donde muchas veces los factores psicoemocionales se dejan un poco de lado. Los miedos tienen una relevancia importantísima en la generación de la patología de los huesos en general. Voy a enfatizarlo y a explicar los detalles de esos temores, de esos miedos, pero no es la causa principal, por cierto. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Uno siempre dice artrosis, osteoporosis, como que fuera lo mismo. Claro. Y es muy diferente. ¿Nos podría explicar un poquito Qué su bueno, diferencia? qué buena. Agradezco mucho la pregunta porque yo lo llevo a la práctica. Mis pacientes me dicen, no sé qué tengo, si artrosis, artritis, osteoporosis, como que se confunde mucho. Además, lo veo, me piden una densitometría ósea, por ejemplo, para la artrosis, o quieren tomar calcio para la artrosis. Hay mucha confusión. Eso lo podemos explicar, si quieren, de inmediato. Yo creo que es muy importante. Vamos a pasar, Bien, vamos a pasar allá. Sí. Oye, ¿quién más tiene, obviamente, pásanos, doctor, ¿quiénes tienen más artritis, osteoporosis, las mujeres o los hombres? Las mujeres, ¿no? En general es patología más prevalente en mujeres. Sí, ¿eh? Sí. ¿Y eso será porque de repente por el periodo, la menstruación, el hecho de que la mujer todos los meses... Hay factores que están estudiadísimos en la medicina convencional, científica, como es la edad, por cierto. Después de cierta edad, artrosis, que vamos a hablar primero, se manifiesta mucho más después de los 50 años, pero puede empezar desde muy joven con algunos otros factores. Por ejemplo, en el campo dirían el trajín que uno le da a esta bisagra. El futbolista que juega todo el día en cancha dura, sobre todo, por ejemplo, y fuerza en extremo sus articulaciones, probablemente puede tener artrosis a más temprana edad de lo que se hubiera esperado. O sea, un deportista pro, lo normal es que va a sufrir más. No es normal, pero pudiera ser esperable si no ha tenido los reparos de cuidar sus articulaciones. Y la mujer en general, por ejemplo, la menopausia. Sí, la menopausia, donde se pierden muchos estrógenos, las hormonas femeninas, hace que, voy a explicar un asunto ahí, una parte del hueso que está vivo, más bien tienda a sacar matriz del hueso más que poner. Y eso hace que, claro, se vaya perdiendo calidad del hueso y también en términos de artrosis se manifiesta como más crujidera, más fijación, más rigidez de esa articulación. Hablemos de la artrosis y después de la osteoporosis, las diferencias, las similitudes y por qué se produce. Partimos con la artrosis. Sí, yo creo que esta es la más común de todas, es la enfermedad reumatológica más común. Son los reumatólogos los especialistas en medicina convencional de esto. La artrosis es, en palabras sencillas, el desgaste de la bisagra. Vamos a hablar bien en chileno primero. El desgaste crónico, es decir, antiguo, lento, progresivo de la bisagra de la puerta, que tenemos varias, ¿no es cierto?, en el cuerpo. Pensemos en la rodilla, en nuestros codos, en la columna, que también funciona como una gran articulación. Este desgaste se va produciendo sobre todo en el cartílago. Acá tengo dibujado a media, perdónenme lo feo, una rodilla. El huesito hacia arriba, hacia el muslo, que se llama fémur, y luego los huesos de la pierna. Esta parte de acá se llama cartílago. El cartílago, llevándolo a la analogía de la bisagra, ¿no es cierto?, sería como la parte fina, la que evita que haya un golpe hueso con hueso, lo que hace que la articulación se mueva sin rigidez. Ese cartílago es el que se va desgastando, se va degenerando y se produce entonces daño en el hueso que hay debajo. Empieza a chocar hueso con hueso. Este espacio interóseo o articular se va disminuyendo, haciendo que se inflame este huesito de abajo, van a producirse algunos quistes y empieza a crecer como unos cachitos. Todo eso son complicaciones de la artrosis. ¿Qué siente el paciente? Siente dolor en una articulación, siente que se puede inflamar a veces, sobre todo con los fríos,
siente que va a tener más rígida la articulación, la rodilla pensemos, siente que se va a levantar de la cama y le va a crujir todo, así como un comercial que había. Todo eso es parte de la artrosis. Artrosis se da en algunas articulaciones más que en otras, sobre todo las que nos dan sostén, nuestro andamio. Caderas, rodillas. Rodillas, caderas, columna y Doctor, algunas en las otras. manos, cuando Las uno, manos por ejemplo, a mí también. me pasa cuando uno lava la loza Sí, claro. y te ¿Dolor? pone el agua fría, más te duele como los huesitos. Uno piensa que son los huesitos, pero... Sí, pues. Son, en el la campo dirían la articulación. coyuntura. Claro. Esta parte durita que son articulaciones tan complejas como la rodilla, pero en miniatura, más chiquitita. Efectivamente, alguien, por ejemplo, que ha tejido 60 sí. años de su vida, es muy probable que después, aparte de que le queden bonitos los chalecos, va a tener duras, fijas esas Has articulaciones. trabajado con ¿no las es manos cierto? toda la vida, Por claro. supuesto. O personas que han tipeado ahora, que han trabajado en secretaría o en temas administrativos todo el tiempo, aparte de tener síndrome de túnel carpiano, que le puede sonar a alguien muy como Común. común, van a tener probablemente más posibilidad de artrosis en algunas articulaciones, como Doctor, pueden ser las muñecas, las manos. Y hoy en día, a propósito de las manos, ¿qué pasa con los famosos celulares que estamos desde Sí. los niños, desde Todo el día los ahí. 8 Y años? los ya juegos. están, taca, Ayer taca, yo me taca? fijaba en ¿Qué mi pasará? sobrino. Claro. ¿Habrán más enfermedades así? Yo soy súper lento con eso. Nos cambiamos con mi señora hace muy poquito estos teléfonos inteligentes. Y todavía voy así lento con un dedo. Veo a mi sobrino que es una máquina sin mirar con los pulgares, ¿no es cierto? Claro. Ese movimiento no lo tenemos incorporado nosotros, al menos de mi generación para arriba. Y es muy probable que ese exceso de demanda de esa articulación vaya a llevar a pasar cuenta en un futuro mediano. No quiero decir que todos esos niños van a tener artrosis del pulgar, por ejemplo, pero va a ser más probable y en unos 20 años más vamos a estar hablando de eso. Guau, Eso, Claro, sí. la artrosis. ¿Cuál es la diferencia con la osteoporosis? Perfecto, esto fue súper resumido de la artrosis. Para separar, artro significa articulación, artroscopía, meterse a la articulación, artrosis, desgaste entonces de la bisagra, de la articulación. Osteo. Osteo, hueso, porosis, poros. Ajá. Así de sencillo. La osteoporosis es más que tener hoyitos en la matriz del hueso. Hay una pérdida de masa ósea y una pérdida de la arquitectura. Y acá quiero explicar lo que me preguntaba, que me da como la base para explicarlo. Puesto que muchas veces creemos que los huesos son como andamios fijos, como una cosa dura, de metal, poco menos, que no está viva. El hueso es tan vivo como un corazón. El hueso está activo, tiene células. Si uno lo mira al microscopio, hay celulitas vivas que están secretando muchas veces matriz extracelular que al cuerpo se le incorpora a esa matriz calcio, magnesio, fósforo y otros minerales que vuelven así, como el cemento que se le echa a esa matriz. Los que construyen saben de lo que estoy hablando. ¿Qué pasa en la osteoporosis? Se pierde masa del hueso y se pierde esta arquitectura. La gente que trabaja con materiales de construcción sabrá que no es más firme aquello que es más duro, sino que lo que trabaja, lo que está más vivo. Comparando, por ejemplo, un bloque súper duro de, no sé, algún material, incluso de un metal o de un cemento, de un hormigón, comparado con la madera, trabajan distinto. El que sabe de la madera sabe que eso va a resistir mucho mejor quizás un temblor, un sismo. Lo que pasó en Chiloé. Lo que pasó en Chiloé, que no se cayeron las casas porque eran de madera, y eran de Exactamente. buena madera, de allá. Exacto. Lo que no hubiera ocurrido en la zona central por el adobe, ¿no es cierto? ¿A qué voy? Es que estamos acostumbrados a echarle mucho cemento a los huesos. Creemos que el calcio es lo único que hay que echarle. Y vamos con el calcio, calcio, calcio. Cuando hablamos del cloruro de magnesio, ¿se acuerdan? Sí, sí. Tiramos para arriba un poquito un mineral olvidado, que también es parte de los huesos, el magnesio. Pero acá hay que incluir otros, como el fósforo, como el sílice y otros minerales que tienen que ir a la par del calcio. Porque si le echamos solo calcio, va a quedar una estructura fija, dura, poco resistente. Poco flexible, además. Muy poco flexible. Entonces, todos aquellos que están tomando tremendos excesos de calcio van a, en este hueso porótico, ¿no es cierto? No sé si se dice porótico, pero está como... Sonó bien igual, doctor. Porótico, Sí. me gustó el término. Cuando Está le como ponemos muy porótica. seguridad suena siempre bueno. creíble. Este huesito que está dañado, que no tiene la misma matriz, ¿no es cierto? Ha perdido masa y ha perdido esa arquitectura. Le empezamos a echar calcio. Vamos con los suplementos de calcio. Y creemos, como estamos en un país productor de leche, que lo único que tiene calcio es la leche. Vamos a desmentir eso con algunos productos que voy a mostrar después.
De hecho, vamos a mostrar los alimentos que ayudan a prevenir la osteoporosis Eso, y la eso es muy importante. artrosis. Por supuesto que la idea es prevenir, porque una vez que está establecida, en realidad cuesta mucho, no se puede revertir. Pero doctor, si usted dice que el exceso de calcio de repente no es bueno, ¿habría que hacerse un examen antes como para evaluar cuánto? Vamos por parte, porque si no voy a alarmar a mucha gente. El exceso de calcio entonces va a volver a tener algo de masa este hueso. ¿Ya? Sí, Sobre claro. todo si lo complementamos con vitamina D, importantísima. Ah, La vitamina D sintetizada en un laboratorio se llama D3. Seguramente si mira usted ese combinado que le dan habitualmente los médicos a las personas posmenopáusicas, tiene calcio y vitamina D3. Eso está sintetizado, no es la forma natural de la vitamina. La vitamina D3 es la que va a ayudar a que el calcio llegue donde tiene que llegar. También hablábamos de eso mismo que lograba el magnesio. ¿Se acuerdan? sí. Bueno, Sí, pues. la cosa es que no es pura vitamina D y puro calcio lo que hay que echarle, porque se vuelve rígido y se pone, paradójicamente o contradictoriamente, menos firme. Es más fácil fracturar un hueso lleno de calcio que no, porque normalmente el hueso no solo tiene puro calcio, tiene magnesio, fósforo, sílice y otros minerales que están vivos. ¿Y qué ocurre? El hueso está vivo, tiene células que, por un lado, aumentan la densidad, ¿Ya? aumentan la cantidad de células incluso que tiene el hueso, aumentan la masa, podríamos decir, y otras que tienen la función contraria, de sacar, de quitar masa. A esto se le llaman osteoblastos, los que suben la cantidad de matriz de los huesos, y los que quitan osteoclastos. No quiero enredarlos con palabras técnicas, pero esto tiene un sentido. No es solamente echarle material a la construcción, sino que hay que pulir un poquito, y el cuerpo lo hace. Quiero agregar un dato, o sea, porque Angélica, yo creo que no es para alarmar, pero también es una realidad. Sí. 1 de cada 3, o sea, el doctor Ricardo, tú y yo, uno de nosotros 3 va a tener Sí. Yo no, sobre los chico, 50 vaya a años, ser. Angélica sea. Angélica sea. Uno de nosotros 3 va a tener o artrosis u osteoporosis. ¿Sí o sí? Dado que es más frecuente en la mujer. Ya. La Angélica. Tiro de salir No, perjudicada. pero alguien tan deportista como ella, yo sé que usted es deportista. Sí. Yo Sí, trato pues. de usted por mi religión. No, Sí, trátame colega. tú nomás. Ayer nos trataron, doctor, de vieja, un día, ¿cómo era la cuestión? Como Ah, no, pero eso era por la vieja, placa. pesada, y no sé cuánto, y ahora me trata que me va a dar a mí antes que... No, es por mi visión de la religión. Bueno, puro respeto nomás, de Está bien, verdad. doctor. Se me fue la onda. Ah, Estamos bueno. hablando de que uno de los 3, o sea, uno de cada 3, sobre los 50 años va a tener esto. Entonces, si uno lo puede contener con los alimentos que ya vamos a ver que están aquí, y no hacerse solo los cargo. alimentos, no solo los alimentos. Aquí vamos a hablar de algo tan relevante como que no habíamos tocado antes, el tema del ejercicio, de la actividad física. ¿Por qué el ejercicio es tan importante, doctor? Porque estas son nuestras bisagras, estos son nuestros andamios, y si no los movemos, el cerebro no le da prioridad. ¿Se acuerdan cuando hablamos del estrés? Donde Claro. Sí. la atención dada por nuestro mandamás es vital, porque en un periodo de estrés le damos importancia al corazón, a los pulmones, a los músculos para salir corriendo de ese estado de alerta. Pero dejamos en desmedro al estómago, a la esfera sexual, todo eso no importa cuando hay un león detrás. Claro. Claro. ¿Qué ocurre acá? Si no movemos nuestros huesos, si no movemos nuestra articulación, ¿qué pasa? El cerebro le da prioridad a otros órganos y se empiezan a atrofiar. Pero yo he empiezan escuchado, a por dañar. ejemplo, que ya trotar, dice que trotar a sobre los 40, trotar en cemento, trotar, sí, al final hace pésimo las articulaciones. Está súper de moda, ¿no es cierto? Claro, el Sí, trote está está de moda porque es un deporte que en el fondo las zapatillas Claro. y salir a correr. Y lo veo No. muy cercanamente en amigos que jamás trotaron y ahora son maratonistas, Claro. de verdad, Ironman y todas esas cosas, y se llenan los cupos. Sin ánimo de generalizar, es una opinión mía. Yo he Hay que visto tener ojo. Yo veo que tiene esta moda que ver con algo más bien de logros personales. Yo me propongo terminar la meta, lo voy a lograr. Eso es como pintar un mandala y terminarlo. Ajá. Es un logro precioso que sirve mucho para el ego, ¿recuerdan? Para La autoestima. estrechar esa brecha que vimos entre la esencia y lo que uno muestra, que se llama ego. Lo vimos la vez pasada, lo puedo recordar si quieren. Tiene que ver con eso. Ahora, como ejercicio, efectivamente no es el indicado para la mayoría. Hay algún grupo de personas que se va a sentir muy bien trotando, con buenas zapatillas, ¿no es cierto? Va a sentir que baja de peso, se siente apretadito, excelente. Pero para el común de las personas, que no va a hacer una maratón ni va a hacer
no sé cómo le dicen, running. Claro. Se pueden hacer cosas mucho más sencillas. Pensemos en, vamos por como etapa. Ese joven vigoroso que tiene mucha energía, capaz que el trote sea impecable. Y ese se va a jugar 3 pichangas a la semana, va a trotar, va a subir el cerro y va a estar bien. Se va a sentir con ese dolor muscular rico. Claro. Sus articulaciones y sus huesos van a estar ávidos de recibir material. Activos. Claro. Se producen microfracturas que el cuerpo entonces se activa y pide más calcio, pide más magnesio, pide más fósforo. ¿Se entiende? Pensemos en un oficinista, alguien que está pegado en un cubículo que se mueve poco. En Europa se han hecho cargo de esto y hay empresas, me contaba un amigo, donde cada 15 minutos el cubículo se sube, se eleva como 1 metro, obligando al que está ahí a ponerse de pie. Qué bien. Y empezar a escribir así, un ratito. Suficiente para activar sus rodillas, para que cambie todo. Pensemos evolutivamente, cuando nos pusimos de pie, dejamos de andar así como en los Rotando, árboles, ¿no? cambió todo. Cambió nuestra presión arterial, cambió la visión, cambió el cerebro, todo. Entonces pararnos cada 15 minutos nos hace bien. Yo les digo a la gente que está muy pegada en un trabajo, busque una excusa. Aquellos que fuman, que me parece que están muy mal, salen, sacan la vuelta, no sé, Claro. inventan que tienen que ir a comprar. El que no fuma, que es mucho más plausible, puede inventar algo como encontrar esa fuente de agua lejitos y obligarse a ir a tomar agua cada 15 minutos. O tan simple como Claro. subir la escalera en vez de subir en ascensor. Ah, bueno. O Que sea, eso- es tan que eso no fácil. sé, Yo po. creo que uno siempre busca una excusa. Es que no tengo para ir a un supuesto. gimnasio, es que no tengo tiempo. Claro. Tan fácil como, vive en el piso 3, sube las escaleras. Escaleras. Uno tiene un perro, lo baja así como casi que a la entrada de la casa y después dale Y la gran una vuelta excusa a la muchas veces es manzana. que me duele. Empecé con artrosis, me duele la rodilla, entonces no puedo moverme más. Ayer cuando tu marido mandó un tweet ahí leseando que Sí, cuando sí, estábamos, después me metí a ver los tweets de Cristian. Y lo que tú acabas de decir es súper relevante, porque vi una foto que tenía con tu hija en la mañana, 8 de la mañana decía en Bichuquén. Es que Ya estaban anda. haciendo deporte, claro, Claro. 8 de la mañana. Entonces puso un hashtag ahí que decía, no hay excusa en inglés, no excuse. Es que no hay excusa. Entonces no hay excusa. En el fondo él se está obligando, es un programa familiar con tu hija y todo, pero se está obligando a las 8 de la mañana en vacaciones a hacer deporte sí o sí. Totalmente. Y eso es una actitud de vida, digamos. Por Y de supuesto. familia. Yo Claro, creo de que cuando familia. uno en familia o en pareja logra esas instancias, es maravilloso. Sí, pues. Porque son instancias no solo para hacer ejercicio y fijar el calcio, Claro. sino que además son instancias para conversar. De repente uno en el día no tiene tiempo, o a mí me pasa de repente que me voy caminando ahí por la ciclovía en Pocuro, que quedó increíble, y voy conversando y voy mirando unos árboles, pero espectacular. Ahí está. Ahí está, mira. Esa era la Ahí foto. está la Lau. Está la Claro, y Laura que, mira, y no esquiando. alcanzo a ver aquí, dice, entrenando. Entrenamiento 8 Con ¿Viste? coach AM. Rodrigo Vara, él es un esquiador súper bueno que está en Seattle. No excuse, pero mira, 8 de la mañana en vacaciones, entonces uno dice, las vacaciones a las 12 del día, uno está recién levantándose. Claro. Bueno, Nosotros a las 8 en punto vamos, además en Bichuquén es tan lindo porque están los Lindo el cisnes lago. de cuello negro y uno te lo prometo que dice, soy una hormiga y te das cuenta Claro. de la potencia de lo que es la naturaleza y cómo te inyecta una energía que yo son las 9:30 y ya Claro. estoy pero enchufada. ¿Se acuerdan cuando hablamos de perder la alegría de vivir? Ajá. O sea, cuando uno ve la rutina, ve todo igual, lo que está diciendo es todo lo contrario. es romper la rutina. El romper- deporte permite eso, maravillarse de los cambios del aire, del clima, de los arbolitos, todo eso, porque nos hace vivir y hace que veamos las diferencias. Estábamos hablando de tipos de ejercicios. Ajá. Entonces, este oficinista que no tiene tiempo para nada, buscar una excusa para levantarse de su cubículo del escritorio cada 15 minutos, ojalá. Al principio va a haber que poner una alarmita, lo que sea. Luego se incorpora a la vida. Vaya a buscar la fotocopia, no pida, por último, si quiere algo saludable, deje un vaso de agua lejos. Se para y lo ocupa y toma agua. Otro Doctor, buen hábito. Aquí tengo una pregunta para todas las ver. amigas que quizás no están viendo a esta hora de la mañana y que trabajan en la casa y que trabajan mucho Sí, claro. y que también con trabajos físicos importantes. Entonces, desde el aseo, desde cocinar, desde la limpieza, ¿no es cierto? Hacer las camas. Porque el trabajo de dueña de casa que todavía existe, que no es remunerado, pero que es mucha pega, exige un trabajo físico importante. Enorme. Y esas mujeres se mantienen igual activas. Claro, pero dado que está incorporado a su rutina, ¿Ya? no se considera una actividad física separada. ¿Ya? A mí me dicen, no, pero es que yo hago todo el trajín de la casa. Ahora que yo estoy con mi guaguita, Sí. me doy La cuenta pega. y lo aplaudo, de verdad. Es mucho. Claro. Uno llega a transpirar, por supuesto. No obstante, está tan incorporado a la vida que no es un extra. Esto se considera un extra. Lo que tenemos que buscar. Doctor, vamos a hablar de los alimentos. Mire, aquí, permiso, me voy a ponerme acá.
Para que ustedes pongan atención, querida amiga, querido amigo. Tenemos la cúrcuma, sal del Himalaya, alfalfa en brotes, ¿Qué tal? el chucrut, el cacao, el colágeno, el cochayuyo, el limón. Estoy viendo una haba ahí, ¿no? ¿Has visto una haba, doctor? Habitas. Ya, Ah. el Qué huevo. buena. Vamos a hablar de eso, los alimentos, cómo operan, cómo hay que consumirlos para que usted pueda prevenir la artrosis y osteoporosis. Y lo más importante, dejemos de ser el tercer país en Latinoamérica con más problemas, ¿no es cierto?, en los huesos, y seamos el quinto, el sexto, pues. Y eso lo podemos cambiar con el doctor Ricardo. ¿Usted canta, doctor? Falta una cultura. ¿Qué hago? ¿Usted canta? No tengo voz FM, pero no canto. Tiene buena no, voz, ¿eh? No, sí, Sí, Es mi muy papá lindo. de la herencia. Perdón que lo No, interrumpí, doctor. Perdón. Pero canto otras cosas, mantras, y cosas Ah. que ya me han hecho cantar. Sí, hemos hecho mantra acá. Ay, qué bueno. Claro. Sí, pues. Pero a lo que iba con la bicicleta es que muy buen ejercicio, la echo de menos muchísimo porque quedé más lejos y ahora con la responsabilidad de mi guaguita no puedo. Lamentablemente la cultura en Chile al respecto de la bicicleta, la bicicultura falta mucho, Sí. entonces todavía le tiramos el auto encima o no respetamos Sí. los espacios. Y también algunos ciclistas andan más rajados que los que andan en vehículos, sin casco, sin reflectante, eso nos falta crecer. Sí. Pero súper buen ejercicio, es que, la bicicleta, excelente. ¿Y qué otro deporte recomienda? El tai chi bueno. creo que es bueno también. Íbamos, porque es íbamos suave. como en etapa estábamos hablando de la persona que trabaja en su casa, ¿no es Ah, cierto? claro, que claro. tiene dueña de hogar. Esa persona, yo he visto como un comercial incluso del gobierno que mostraba así como haga el aseo bailando, póngale color. Me parece pasando la súper bueno. escoba, sí. Si uno Ojalá que no. siempre ha sido musical, Sí, pues ¿por se qué, puede no hacer. ¿por qué no seguir su instinto? De repente uno dice, haga deporte y uno cree, ya me va a tener que inscribir en el gimnasio, pagar un año y voy 2 semanas. Típico, ese es el mejor negocio para los gimnasios. Pero si usted va a hacer una actividad en la casa y le pone color, súper buen ejercicio, súper buen ejercicio. Ahora, si lo quiere hacer acompañado de su pareja e ir a bailar, Ay. a aprender un baile nuevo, mejoran como pareja, hay una complicidad, se tiran tallitas divertidas y además es un ejercicio. Si eso lo hace 1 hora al día, pucha, es un increíble ejercicio. Si no le quiere pagar un peso a nadie, suba a la radio y baile, pero baile terminando los pasos, no así como con miedo al ridículo. Claro. Sin miedo. El miedo, dejémoslo de lado. Y si tiene los recursos para pagar unas clases o para bajar una clase de Zumba, por ejemplo, por internet, mucho mejor. ¿Por qué no? Es Todo un con excelente conciencia, doctor, Zumba. igual un poco, Sí. porque a veces uno como que se va un poco al chancho. A mí para el año Sí. nuevo me gusta bailar, pero a veces bailo 6 horas seguidas. Y me gusta esperar que llegue el sol. Me gusta Sí. ver la madrugada. Qué buen Y te día. lo juro que en la mañana reconozco que me duelen las rodillas. Ahí tocó un tema súper importante. El sol, aparte del deporte que estábamos hablando, ¿no es cierto? Sí. Hemos dejado de lado nuestro sol. Resulta que en muchas culturas adoran, veneran al sol por algo, pues es lo que nos da vida. Y en relación a los huesos que estamos hablando, es fundamental hacer baños de sol. Y eso lo explico de inmediato porque hemos echado a perder nuestra atmósfera, ¿no es cierto?, con contaminantes y como que le tememos al sol de esta época. Hoy día va a hacer mucho calor y hay una etapa del día, un horario, ¿no es cierto?, donde es imposible exponerse al sol, nos hace más daño. Yo, blancucho, por ejemplo, tengo que salir de ahí porque quedo todo jaiba. Pero ¿qué pasa antes de las 10 de la mañana? Después de las 7 de la tarde hay un solcito que abriga, un sol Ay, sí, qué rico. que acompaña, que cobija. Ese sol es ideal para hacer baños de sol, ojalá que le lleguen a sus rodillas, que le lleguen a su espalda, al menos 15 minutos diarios. Y a toda edad, guaguitas chicas, nosotros sacamos a la Oli a exponerse al sol a esa hora. A las personas mayores, antes las sacaban, ¿no es cierto?, en estos como hospitales antiguos, las Claro. sacaban al sol, aparte de que uno se entera de que es de día, que es muy importante para el eje hormonal del cuerpo. Para nuestros huesos también es fundamental, puesto que con ese sol se activa la vitamina D. Ah, qué De otra manera, aunque usted le eche toneladas de vitamina D dentro del cuerpo, no va a servir. Tiene que activarla con el sol. Y el ¿Podríamos ejercicio. decir que el sol entonces te fija un poquito el calcio? Sí, a través o como intermediario de la vitamina D va a fijar el calcio de Mira. mucho mejor manera que estos fijadores que normalmente en medicina convencional recetan una vez a la semana, una vez al mes. Esos son fijadores poco inteligentes, llenan de calcio al hueso y vimos que llenar de calcio al hueso no es muy bueno, puesto que se pierde la fortaleza, a ver, ¿cuál es la palabra? Como la resistencia del hueso. Está duro, pero no está resistente. ¿Me explico? Y te pueden dar calcio también. Y o te dan también, los cálculos lamentablemente, se pierde
Hay otro elemento fundamental que es otra vitamina, la vitamina K2. Sí. Que ni la conocemos. Hablamos de vitamina K con suerte dentro del grupo de las que se disuelven en grasa. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los aceites, del aceite de coco, por ejemplo? Sí. Que era importantísimo consumir las vitaminas con aceite de coco para las liposolubles. La vitamina K, que muchas veces la venimos a conocer en personas que están tomando anticoagulante y les prohíben alimentos con vitamina K, eso se refiere a la vitamina K1. ¿Ya? Que es la que se encuentra en los vegetales verdes y en toda esa gama de productos que vienen normalmente. Existe también en comprimidos, en cápsulas, pero no es lo mismo que sacarla de la tierra. Y esta vitamina K2 se produce por nuestros hermanos chiquititos que viven en el intestino, nuestras bacterias que nos hacen bien, la microbiota intestinal. Es ahí donde se produce esta vitamina K2 y que va a hacer que el calcio y que los minerales tan importantes como el sílice, el azufre, el fósforo y el magnesio vayan al hueso, a los dientes, por ejemplo, y no a las arterias, no a los riñones formando cálculos, por ejemplo. No sé si personas que estén escuchando esto después de los 60 años les toman una radiografía de lo que sea o una ecografía y aparece calcificaciones, pechuga, arterias. Sí, yo escuchaba harto eso. ¿Por qué está el calcio ahí metido? Porque le hemos puesto mucho calcio poco inteligentemente y no hemos incorporado la proporción adecuada de magnesio, de vitamina D, de azufre, de sílice y otras. Doctor, hablemos sobre los miedos, porque así como la semana pasada hablamos del ego, el ego se relacionaba con La hipertensión. Sí. Sí. Y los miedos se relacionan con la artrosis y la osteoporosis. ¿Por Ya, qué? pues, ya, muy bien. Voy a pasar para allá entonces. Dame. Permiso. Vamos. Y después nos vamos a los alimentos, porque esto es muy importante, cómo controlar los miedos finalmente. ¿Puedo borrar acá? ¿Sí? O cómo convivir con los miedos, Angélica, porque todos tenemos miedo. Interesante, pero cuesta enfrentarlos porque uno prefiere quedarse ahí y el problema es que los miedos te paralizan. Exacto. Entonces uno deja de hacer muchas cosas porque no se atreve nada más. El miedo. Qué bueno poder hablar esto en la tele. De verdad Buenísimo. agradezco la oportunidad Buenísimo. porque, a ver, el miedo, lo conversamos antes en otro capítulo, no puede ser más limitante. Es la emoción que vibra más abajo, más densamente, más lento. La vibración es lenta o es rápida, ¿no? Y esta vibración, en contrario a lo que vibra más alto que es el amor, nos limita, efectivamente. Quien ha sufrido una crisis de pánico entenderá perfectamente lo que estoy hablando. Y no hay para qué llegar a una crisis de pánico o de terror para percibir miedo. Lo más común es una pequeña inquietud, algo que nos hace dudar en nuestras decisiones, como que viene un Pepe Grillo ahí en la mente que nos dice, chuta, pero eso es más riesgoso. El riesgo, la duda. Y empieza la indecisión, ¿no es cierto? Ese es el miedo también. En una matiz, ¿no? O sea, en matices en un espectro del miedo está la preocupación, la inquietud, el miedo como tal, el pánico y el terror. Aquello que no nos permite salir de la pieza puede llegar a ese límite, a limitarnos nuestra vida en todo sentido. El miedo, desde la visión de la medicina tradicional china, muy antigua y que incorporamos mucho en la medicina integrativa, tiene que ver con esto. No sé si me puede ayudar la camarita. Sí, lo vamos a poner a más en recuadro ahí. ¿Se acuerdan que Vamos a abrir la hablamos pantalla. de los 5 elementos, 5 reinos mutantes, que es la mejor traducción? Recordémoslo, tenemos fuego arriba. Está el fuego arriba, la tierra, el metal, el agua, que vamos a hablar ahora, y la madera. Elementos, o más bien reinos, que están en la naturaleza y que por supuesto están dentro de nosotros porque somos naturaleza. Se nos olvida, pero somos parte integral e integrante de la naturaleza. Y ella nos compone a nosotros también. El agua es un elemento que está presente en todo, desde el elemento agua como tal, la sal de mar, lo que proviene del mar. El agua es la esencia de la vida. Está relacionada desde la visión de la medicina china con los riñones, con la vejiga y se manifiesta o se expresa a través de los huesos y de la médula. El elemento agua, la personalidad del alma de este elemento, tiene virtudes y tiene defectos. Como virtud más relevante
es la voluntad. El agua nos da la voluntad, nos da la energía de levantarnos en la mañana. Como vimos no hace mucho, estos ejemplos preciosos de niños de la Teletón que realmente pareciera que tienen problemas y se levantan a pesar de todo y salen y sus padres los ayudan. Eso es voluntad, ¿no es cierto? Esa es la virtud de este elemento, voluntad. No lo voy a anotar porque me quedo muy abajo. Y el desequilibrio más habitual o de qué padece el alma de este elemento es del miedo. Y el miedo paraliza. El miedo puede ser tan grande, lo podemos dejar crecer tanto, que se come al resto de los elementos. Y sin voluntad no podemos salir a flote de ningún tratamiento. El miedo puede llegar a agotar tanto la energía que pareciera una depresión de esas endógenas que le ponemos apellidos raros, de las cuales nos cuesta mucho salir. Y ahí a veces el tratamiento farmacológico puede ayudar en un pie, para permitirnos desde ese pie salir adelante nosotros mismos. Pero no podemos abusar tampoco de esos fármacos. Bueno, no los quiero enredar con eso. El miedo entonces se manifiesta a través de los huesos y de la médula ósea. Lo que no quiere decir que cualquier dolor de hueso es por miedo, ¿sí? Hay que caracterizarlo. ¿Qué pasa con la artrosis y la osteoporosis? Habitualmente desde un punto de vista bioenergético, que no tiene nada que ver con biomagnetismo. Bioenergética es otra rama de la medicina china, milenaria, antiquísima, que en pocas palabras muestra cómo resonar la naturaleza en nosotros. Y hay otros sistemas también bioenergéticos lemurianos, más relacionados con la cultura Rapa Nui, por ejemplo, que podemos hablar otro día. Esta bioenergética nos permite reconectarnos con la naturaleza, ¿sí? Y el miedo se enfrenta con razón, con lógica. En una manera coloquial, esa señora angustiada porque vio noticias y cree que le va a salir de la casa y le van a hacer un portonazo, llega el hombre bruto, concreto, y le dice: uy, pero si el auto está tan malo que nos van a devolver el auto. En realidad sí, es poco probable. Pero hay miedos, esos son miedos que están muy cerca de las, no las patologías, pero son miedos, por ejemplo, cerca de la fobia. Pero hay miedos que yo creo que los tenemos todos. Sí. Y que a veces se convierten en miedos mucho más paralizantes. Estoy pensando en el miedo, por ejemplo, a perder el trabajo. Ajá. El miedo a no tener para fin de mes poder cubrir las cuentas. Lógico. No poder pagar los estudios de los niños. El miedo a enfermarse. Sí. El miedo a que un hijo se enferme. O sea, y el miedo incluso el miedo de repente a salir del entorno donde uno está, porque uno se siente seguro, aunque sea no el mejor entorno, pero se siente seguro. Hay miedos como transversales, que lo he visto mucho en la práctica clínica. Miedo a la muerte, miedo a la dependencia, a depender de otros. Y en Chile le ponemos un peyorativo horrible que es miedo a ser cacho. Claro, cuando eres mayor. Miedo a qué va a ser del resto sin mí, muy propio de las mujeres, que mamá gallina de muchos pollitos, ¿qué van a hacer mi pobre cabro cuando se vaya? ¿Por qué? Bueno, miedos de esa índole. Miedo al dolor, miedo y más banales, miedo al ridículo, miedo a ser niño cuando somos adultos. Y ese tipo nos va limitando, va generando creencias y nos limita, como hablamos una vez de las creencias. Pero y doctor, ¿cómo no puede como ayudarse en ese sentido? Porque, por ejemplo, yo como mamá y mucha gente que está en su casa que tiene hijos, yo creo que así como es tu mayor fortaleza, bueno, tú también, Martín, con tus hijos, también es tu al punto mismo más débil, tiempo claro. es la mayor debilidad. Exacto. Porque uno quiere lo mejor para ellos, como yo te prometo que mi hija se va a esquiar y yo envuélvete en la luz, o sea, como que, y trato de mandarle la mejor energía, pero reconozco ahí un miedo en mí, Sí, claro. y es un talón de Aquiles, y que en alguna parte de mi cuerpo lo tengo que estar guardando. ¿Cómo se controla eso? ¿Cómo lo puedo manejar? En ese ejemplo, la conexión madre-hijo es impresionante. O sea, para los que logran visualizar esto, sale desde acá un cordón umbilical mucho más grande, lleno de estructuras fuertes, que no se rompe con nada. En realidad es impresionante. Uno puede estar a kilómetros de los hijos y saber exactamente qué pasa, ¿no es Claro, cierto? pero por eso, ¿cómo lo puedo ¿Cómo lo controlar? controlamos? O eres padre de familia. Hay- El trabajo, de repente hay una incertidumbre tremenda a nivel Hay creencias laboral. que nos hacen daño al respecto de eso. Yo sé que muchas madres están escuchando esto. Tiene que ver con algo que nos cuesta asumir, que es que los hijos nos eligen a nosotros como padres y no al revés. Y puesto que es así, los hijos nunca nos han pertenecido. ¿Me entienden? Claro.
como dicen en el campo, son prestados. Es verdad. Los hijos hasta los 7 años tienen una dependencia casi absoluta de los padres. Los padres, el hombre también tiene un rol importantísimo de resguardar la seguridad. Y vienen muy conectados desde donde estaban. Por eso salen con frases así como de viejo chico y como que uno queda impactado y le llegan al corazón. Con una frase le dicen, oye, deja de preocuparte porque eso no es relevante. A los 5 años. Y eso es impresionante porque vienen muy conectados de ese plano anterior. No quiero meterme en temas muy peliagudos de religión. Después de los 7 años, hasta los 14, normalmente hay una separación. Interesantemente, el niño empieza a mentir con dolo desde los 7 años. Ya no lo hace así como por chiste, lo hace con su qué, porque se empieza a alejar un poco más de los padres. 50 y 50 podríamos decir la responsabilidad. De los padres solo 50%, el resto ya es de él. Y hasta los 14 años, ahí les cuento que es 100% ellos. Entonces se atreven a criticar a los padres, ahí se derrumba la imagen materna y paterna, y es cuando uno como padre debiera demostrarse como es nomás, atreverse a llorar, a decir, oye hijo, estoy mal, hoy día me duele todo, hoy día me duele el alma, me pasó esto, llorar enfrente de los hijos, pero son creencias que nos tienen tan limitados que no hacemos. ¿Me explico? Doctor, vámonos al alimento, vámonos a la cosa concreta. Bueno, chuta, no terminé de explicar Perdón. Terminemos eso y vamos al alimento. El miedo entonces afecta a los huesos, afecta a la médula, nos limita en la vida y va a empezar a aparecer en las decisiones. Si usted decide algo por miedo, tenga casi la certeza de que va a decidir mal. No, mejor no, por ejemplo, no me voy a este trabajo porque me pueden criticar, no me la puedo, por ejemplo, ese tipo de cosas. Decidir por miedo, todo mal. Si usted quiere decidir correctamente, le regalo una frase de mi maestra, una monje, que dice: una buena decisión es solamente la que aquieta el corazón. Escuche más al de acá que al de acá arriba, porque aquí reside el miedo, en el ego, ¿se acuerdan? Ahí, claro. No en el corazón. El jinete siempre sabe para dónde ir. Aquí, en el cuerpo, reside el ego y es el que padece de miedo. Seamos más jinetes y no tan caballos. Me quedo como una vaca como siempre, pero es caballo. Hay que reconectarse y eso lo hace la bioenergética y otras técnicas. Ahora sí, pasemos a los alimentos. Vamos. Cambiemos la energía. Vamos al alimento. Sí. Atención, ¿con qué quiere comenzar, doctor? ¿Partimos por este lado o por partamos de allá. Partamos de allá. Me encanta porque las habas son maravillosas, así que partamos por las habas. ¿Qué tienen las habas que nos ayudan? Acá hay súper buenos ejemplos de fuentes de calcio. ¿Ya? Habitas, cochayuyo, que lo miramos a huevo, otras representando al grupo de las algas. Por allá al fondo está la espirulina, el cochayuyo, el wakame, que es una alga que se utiliza mucho en la comida china. No sé si han visto, no es el nori del sushi, eso es japonés. El de la comida china, uno que es como negrito, así como que lo venden cocinado en estos chop suey. Bueno, ese tiene 1000 veces más calcio ¿Ya? que la leche, ¿sí? por ejemplo. ¿Que la leche? Sí. Mira. Yo que no tomo leche y no quiero ir en contra así todo el rato de la leche, y los amigos veganos conocerán de dónde sacar mejor calcio que el de la leche. ¿Por qué digo mejor? Porque la biodisponibilidad del calcio es una cosa que lamentablemente ha perdido la leche industrializada, ¿sí? Entonces, tomarse toda la leche del mundo, como nos han dicho siempre, nos va a provocar huesos duros, no firmes. ¿Por eso no tomas leche tú? Por eso no tomo leche y por otras cosas también. ¿Se acuerdan que una vez lo mencioné? Que me llenaba de flema, los tendones súper tiesos, ¿Y que te dejaste me tomar hacía más lento mentalmente, Y cuando dejaste de tomar leche, ¿sentiste el cambio? radicalmente. Como inflamaciones, dicen, por los lácteos, ¿no? Todo el rato. Es la proteína de la leche que es insacable. Le sacaron la grasa, porque le tememos a la grasa, le sacaron el azúcar, la lactosa, pero en realidad es imposible sacarle la caseína, que es lo más Y malo. si yo estoy acostumbrada en mi casa a darle leche a mis hijos, ¿cómo lo hago? ¿Por qué lo cambio? Bueno, se puede reemplazar lo bueno de la leche, que serían algunos minerales y esta grasita que le sacaron. Calcio, por ejemplo, que tiene harta cantidad la leche, lo podemos reemplazar con habitas, con algas, con ahí hay sésamo en semillas. ¿El sésamo tiene calcio? Tiene muchísimo, Sésamo, muchísimo. no El tenía aceite idea. de sésamo, la semilla de sésamo que la vemos
los más cochinos ven en el pancito de la hamburguesa, arriba Sí. tiene unos sésamos. Bueno, ese sésamo lo puede comprar, lo puede echar en la ensalada, lo puede incorporar en el arroz, en todo lo que usted quiera. Ir incorporando este producto aumenta el calcio biodisponible en la sangre. También sales como la sal de mar, que tiene muchos minerales y sirve para todo en realidad, pero también para mejorar la fortaleza de nuestros huesos. ¿Cuál es la diferencia, perdón, entre la sal de mar, que es esta sal rosadita? Del Himalaya. Claro, la sal del Himalaya. Esa rosa. Ahí Sí, está. yo mencioné sal de mar, pero la sal del Himalaya o sal rosada tiene más de Me da pena abrirlo. 81 ¿La abrimos? minerales y los tiene en un equilibrio natural. Alguien de mis pacientes me preguntaba, oiga, pero la sal rosada tiene sodio. Claro que tiene sodio y no le estamos haciendo el quite al sodio cuando hablamos de hipertensión. Es el equilibrio vital que tiene que haber entre sodio y otros minerales. Si está equilibrado, todo bien con esa sal. Si le hemos sacado todo lo bueno y dejamos más bien sodio como la sal refinada, mal, pues. O sea, la sal del Himalaya, la gracia es que es pura. Y al Es ser pura, se viene del rescata lo que uno origen, necesita. sala más, entonces se utiliza muy poquito y es suficiente. Un pichintún Salada. es bien Pero es salado, verdad, y sala la sal mucho de más. mar, viste que uno a los asados le pone un poquito de sal de mar y queda Sí. perfecto. Bien Sí. salada. Esa es sal de Himalaya, la sal de mar es más gruesa, más húmeda, ¿no es cierto? La de Cahuil. La de Cahuil, Busquemos muy buena, fuentes sí. en Chile. En Boyeruca. Boyeruca. Usted tiene casa Sal en de Cahuil. Boyeruca, sí. Así Tráiganos lo saco en sal. Boyeruca. Cuando vayan, paren en Boyeruca. Yo siempre paro, tengo Sí, un montón hay de hartas bolsas. salineras en Sí. Chile muy buenas y las miramos a huevo. Esa sal es la mejor. Tráigase un saco si puede de algún lado. Hablando de huevo, doctor. El huevito. Aquí Súper. están. Ay, me Ya. encantan los huevos a mí. Hay Ayuda. Pero la clara dicen que es mejor que la yema. ¿Qué hay de cierto en eso? Ya, si no hay cosas, así como la industria del azúcar nos inventó muchas cosas, el huevo ha pasado que es bueno, que es malo. El huevo que ha pasado por todas las etapas. Sí. Yo tomo El harto, huevito, primero hay que saber elegirlo, ¿no es cierto? No tiene nada que ver la gente de campo que está escuchando el huevo que ustedes comen, una cáscara gruesa, un huevo azul, con cochinadita de donde viene, ¿no es cierto? Porque sale del potito de la gallina, pues no de otro lado. Ese huevo, la yema es naranja, Sí. como que alimenta más, ese huevito revuelto es impresionante. Esa es una gallina que comió maíz, que comió gusanito, no puro harina de pescado y otras cosas que la industrialización del huevo le ha dado. Y es una gallina que se mueve para todos lados, tiene sus horarios, vive un poco más feliz, como se dice. Te llena más, uno se come 2 huevos y que hay perfecto. Al tiro. Yo con los Son más otros grandes, como o sea, cuatro. no tiene nada que ver. Ese huevo es mucho mejor que el huevito industrializado que podemos sacar de una góndola del súper. ¿Y en qué me tengo que fijar, doctor? ¿Y por si qué alguien va está, al y por qué está supermercado. metido acá? Porque han visto el huevo duro. ¿Sí? Cuando uno le saca la cáscara, como que se queda pegadito una membrana media transparente, blanquecina. Eso tiene elastina, tiene un factor de crecimiento que ayuda a la salud de nuestros huesos. Mira, La don- clara tiene muy buenas proteínas. Aquí tenemos un huevito Mira, para que lo muestres. súper. A ver, Está fácil. eso. Tenemos un platito. Eso que estoy sacando con cuidado, no sé si se ve. No se ve ni una cuestión. Eso, ¿sí? Se ve Eso. perfecto. Sí, claro que se ve. Esa membranita que se quedó pegado Mira, en ahí la está la cáscara membrana, de hecho. es la que tiene elastina, la que tiene esa. Ahí A ver, está. Para el otro lado. Ya, ¿y qué pasa con esa membrana? Esa la debiéramos consumir siempre, habitualmente. ¿Tú la sacáis? Sí. Claro, porque Dice que hay que sacarla. pucha, hay tantos estudios que demuestran que siempre elegimos lo blanco, lo que parece puro, y en realidad debiéramos elegir lo otro. Entre un huevito de color y un huevito blanco, los santiaguinos elegimos lo blanco. Claro. De verdad. Y los de campo se ganan lo oscuro porque saben que es más rico. Es una tontera cultural que nos han hecho creer que poco menos que los blancos somos más limpios. No, Claro. no, está muy equivocado. Nada que ver. Esta membranita entonces es la que hay que consumir con el fin de mejorar la salud de nuestros huesos. Elastina y factor de crecimiento que ayuda harto. Quede todo manchado, pero son detalles. Le vamos a traer Aquí- servilleta, doctor. Espera. La mosca está pegada. Aquí hay El cítricos. limón. ¿Ya? ¿Qué pasa con el limón? Cítricos como el limón, la naranja, tienen esta cascarita blanca o piel blanca que llaman amigos en el extranjero. Esta piel tiene mucho calcio, mucho calcio, de muy También buena se la calidad. saco. Ya que Me Claro, habían sí, dicho pero- que hacía mal. Sí, pues mi señora agarra los limones, se los come entero con la parte blanca.
Y claro, y uno dice, los dientes. dentistas van a decir, Claro. pero el esmalte y todo eso, ya en exceso va a ser Está mal, bien, por supuesto. pero uno... Pero consumir esa piel blanca va a ayudar harto para nuestro calcio. ¿Qué más? Frutos secos aquí, como la almendra, como las nueces, como las castañas, como las avellanas, y no el maní, recalco, tienen mucho calcio y otros minerales en equilibrio que nos van a ayudar. Amigos veganos que reemplazan la leche con cosas, la leche de almendra, por ejemplo, exquisita, leches vegetales, maravilloso. Doctor, la Angélica no estaba la semana pasada cuando hablamos de que el maní no tenía mucha fe tú al maní. No, más ¿Por que qué? poca fe es que lamentablemente la industrialización nuevamente hizo que las plantaciones de maní no tengan nada de orgánico. No quiero mencionar grandes industrias ahí, pero se volvió transgénico esa producción, y el maní es un producto que más bien nos hace daño que otra cosa. Sí. Pero siempre dicen que la mantequilla de maní te ayuda En muchísimo. Estados Unidos la usan muchísimo. Pero la mantequilla de maní con mermelada, ir al gimnasio. Porque era Doctor, buena está fuente, cambiando todo lo que buena yo fuente pensaba. de Energía. grasa, ¿no es cierto? De energía. Pero hay que buscar el origen. Si ese maní fue cultivado de manera orgánica, perfecto. Si no lo fue, como la gran mayoría en el mundo, por Monsanto y otras cosas, la verdad es que no hace daño. Y, por ejemplo, hablábamos de la acidez, provoca mucha acidez, es un alimento muy yang, le sube la presión, a uno se pone acaloradito, colorado cuando come mucho maní. Lo sacaron del grupo de los frutos secos, de hecho. Harvard lo sacó, habla más de leguminosa, muy calórica además. Pero puntualmente lo que estamos hablando, por ejemplo, ahora es que nos ayudaría con la osteoporosis. Sí, puntualmente con el por los calcio. minerales que tiene otros frutos secos, como la almendra, las nueces, la avellana, la castaña. Doctor, Súper rico. ¿Cuántos huevos recomienda al día? Chuta, yo me matriculé la primera vez que vine acá, ¿Sí? que dije que me comía como 4. ¿Sí? Es verdad que como harto, pero es porque yo no como carne, entonces es una manera de reemplazar la proteína. Proteína, claro. Pero al menos un huevito al día, ¿por qué no? De buenos huevos, ¿sí? Buen origen, gallina feliz. Y en el supermercado creo que Tonka hizo un reportaje. ¿Hay gallina libre o gallina feliz? Sí, pues. Sí. Y el cacao aquí, que esto además se ve rico el cacao. El cacao es un fruto de este volado, ¿no es cierto? Que lo asimilamos con el chocolate, pero el chocolate más vendido tiene mucha leche, tiene otros productos. El original cacao, ojalá orgánico, crudo, es increíble fuente de magnesio, de calcio, puras cosas buenas para los huesos. ¿Cómo que estamos consumir el hablando. cacao? Porque uno dice ya, voy a hacer un chocolate, Sí. voy a hacer una cubierta de chocolate, voy a hacer un postre. Claro. ¿Está bien? ¿O consumirlo Pero con leche? este cacao- O si es sin leche con agua, ¿cómo? Este cacao no tiene nada de dulce, entonces no lo asociemos siempre a la repostería. Que uno La piensa que verdad, el cacao es como chocolate. claro, Ya. yo, por ejemplo, lo incorporo como una cucharadita chica de té a ese ulpo que me hago en la mañana. ¿Ya? Todavía me molestan por el ulpo, que tiene avena, tiene mijo, tiene pipoca de quinoa, un montón de cosas. Ahí lo agrego. Se puede agregar, mi señora, que es la que cocina y es experta en eso, hace unos plátanos congelados con un poquito de cacao y hace como una especie de helado, sin crema, sin leche, en base a cacao y platanito. Hay muchas formas de consumir cacao. Se puede cacao en agua y tomar así. ¿De qué porcentaje tiene que ser para que sea bueno? No, esto es cacao puro. O sea, esto es 100% cacao. 100% cacao. Cuando uno ve los chocolates que dice... 85, claro. y unos bien amargos. Sí, de pues. hecho, creo que mientras más Para amargo, mejor. la gente adicta al sabor dulce y que sueña con chocolate, una buena indicación es buscar esos chocolates de mejor calidad, ojalá orgánico también, sobre 70% de cacao. Tiene ese amargor que hace que contrarreste esa necesidad de dulce. Entonces se comen un cuadradito, aparte que son más caros, entonces se Hay que hacerlo resguardan un rendir. poquito. Se hace rendir. Pero es interesante, doctor, también me llama la atención que mucha gente hoy en día usan, no sé, las almendras o el huevito duro en la mañana o el mismo cacao porque se dice engordo menos. Y resulta que uno piensa en la estética y es mucho más importante. Es mucho porque más todos estos importante. alimentos además te ayudan para Si uno va calcio. comiendo conscientemente, por supuesto que es la mejor dieta, ¿no? El peso ideal se logra como consecuencia natural, pero uno no lo anda buscando así para el verano, en un mes, rapidito. Por eso estoy un poco de desacuerdo de esas monodietas que hablan de coma pura grasa o coma puro proteína, porque no estamos hechos para eso, po, y no la podemos mantener o sostener en el tiempo. Apenas después de comer todos los días grasa, si usted se come una frutita,
se reactiva todo el metabolismo de los carbohidratos y viene el rebote mucho más fuerte. Y una persona que tiene actualmente osteoporosis y se empieza a alimentar mucho más con los alimentos que estamos mencionando ahora, Qué buena pregunta. ¿puede mejorarse realmente? A ver, la osteoporosis, vimos que era esta pérdida de la arquitectura y de la masa del hueso. Alguien que incorpora estos productos, por ejemplo, va a mejorar la mineralización del hueso. ¿Qué significa eso? En castellano, la densidad del huesito. No sirve de nada echarle puro cemento si usted no empieza a mover los huesos. Entonces, como hemos hablado, ejercicio. Hay que hacer ejercicio. Para gente que tiene osteoporosis, es recomendado el ejercicio. Que uno dice, pero es que me puedo caer, me puedo quebrar la cadera. Uno de los grandes miedos. Claro, ¿Sí? ¿verdad? No es así. Busque ejercicios de bajo impacto. Personas mayores, sobre 70 años, que quieren hacer algo, levántese más seguido de la silla, de donde esté, en la cama, salga a pololear, pues salga a caminar, tome de la mano a su viejito y dense una vuelta, por último a la manzana. Por último lo va retando todo el rato, pero ya le sirvió para mover sus articulaciones, para maravillarse del clima, de los cambios en los arbolitos, del sol, de hacer este baño de sol que les decía para activar la vitamina D. Eso también es un ejercicio que quiebra la rutina, ¿no es cierto? ¿Las artrosis o la osteoporosis tienen síntomas solamente con respecto al dolor o también tiene otro tipo de síntomas? Qué buena pregunta, porque la osteoporosis muchas veces se cree que duele. La osteoporosis es esta condición, ¿no es cierto?, donde el hueso está más poroso. Duele cuando se complica este hueso, se fractura. Entonces, en realidad, echarle la culpa a la osteoporosis por dolor articular es una equivocación. Habitualmente lo que hay ahí es una combinación de artrosis o incluso artritis, que no quería mencionar porque la artritis es la inflamación de la articulación. Y hay la artritis más conocida, la reumatoide, que es todo un cuento que podemos hablar mucho en otro capítulo si quieren. Entonces no avisa mucho la osteoporosis hasta cuando se quiebra el hueso, se fractura. Y la artrosis sí duele, la artrosis empieza a avisar, sobre todo cuando hay temores. Eso me faltó mencionar. Respecto al miedo, que se transmite en los huesos o se manifiesta en los huesos, tiene que ver con miedos heredados muchas veces, miedos transgeneracionales, habitualmente de nuestros abuelos vienen esos miedos. Les puedo contar un caso mío para... Cuéntanos dos para entender. Ya, les voy a contar porque Es puede bueno. ser muy interesante. Claro. Su experiencia. Le voy a pedir permiso a mi mamá a la distancia porque está involucrada ella en la historia. Pero yo sé que dado que esto va a ayudar a harta gente, me atrevo a comentarlo. Yo nací desde chico, desde que tengo recuerdo, tenía una fobia a la sangre. Veía mi sangre, veía la sangre de mi mamá, de mis hermanos. No puedo creer lo que me estás diciendo, Sí, doctor. Pero espérense, ¿Qué veía tal? la sangre y no era solo un temor, sino que me daba un síncope que se llama en medicina. No es un desmayo así teleserie, me moría, pum, me caía de Desvanecía. cabeza, me quebré la nariz, me hice de todo gracias a esos golpes. Me habré caído unas 50 veces hasta ahora. Mirando sangre. No solo mirando, llegó a tal nivel que yo imaginaba sangre, por ejemplo, de un corte de mi mamá, y me empezaba a sentir mal, esa angustia como de pánico que muchas veces muchos van a reconocer, y yo terminaba inconsciente, pum. Algunos segundos, terrible. Y eso me provocó, por supuesto, primero el desafío de querer estudiar medicina, porque uno asume que va a recibir sangre o ver sangre. Resulta que empecé a darme cuenta que no era con todas las personas. Era aquellas personas con las cuales me involucraba. Un paciente muy amigo, por ejemplo, que le veía sufriendo y sabía que le estaban hurgueteando ahí o había sangre, me sentía mal y me caí muchas veces durante la práctica. Muchas veces. Me hice famoso por las caídas. ¿En serio? Muchos compañeros me vieron botado así mal. Bueno, para mí era una limitación horrible. Tenía claro que no iba a ser cirujano y que me iba a tirar sangre encima. Me le hacía el quite a las prácticas de cirugía. Esto es bien impactante porque Terrible. es como medio insólito que un doctor que está estudiando medicina, incluso cuando está haciendo la práctica, vea sangre con alguien que se involucra emocionalmente y se desmaye. Habitualmente la respuesta a tener un miedo innato con el cual nací, después les voy a explicar por qué, es revelarse un poquito antes de eso, desafiarse. No, yo estudio medicina con sangre y todo lo que involucra. Bueno, la cosa es que así progresé hasta como los 25 años, 26 años, sufriendo esta cuestión, porque me limitaba mucho y mi mayor limitación era no poder estar presente en el parto de mi futuro
hijo. claro. Porque me Y sabe que decía, tiene no, pero qué terrible, me van a invitar ahí, y el típico pastel que se cae, yo grandote, no me va a sacar nadie más encima. De verdad sufría con eso. Y yo quería estar presente, y no solo presente, estar activo ahí en el parque. Les conté la otra vez. ¿Qué pasó? Bueno, la cosa es que fui paciente de esta medicina. Fui donde mi maestra y le dije, este es mi motivo de consulta, quiero saber qué pasa con este miedo. Yo sabía ya que era un miedo. La cosa es que mediante una técnica ¿Sí? que se llama Tai Quan en chino y que se podría traducir como evocación consciente, una especie de regresión para que me vayan entendiendo, pero no durmiendo, sino despierto, guiadamente en un estado alfa que se llama. No puedo hablar más de la técnica, mi maestra me la enseñó y se puede aplicar, pero hay reparos ahí. O sea, me refiero a que por el respeto a la técnica no puedo explicarles los detalles. Ajá. La cosa es que yo fui paciente y me llevó al origen del miedo. El origen databa de cuando yo estaba en el útero de mi madre. Ahora me meto en la historia de mi madre. Resulta que yo tengo 2 hermanos mayores. Todo bien con su embarazo y parto. Después del segundo, digamos, mi mamá estuvo embarazada y tuvo una pérdida. Ya. Esa pérdida fue asociada a exceso de sangramiento, Ya. de sangrado. Tuvo hemorragias y perdió el bebé. Ay, qué increíble. Años después, quedó embarazada de mí y lo que se propuso desde el día 1, que se enteró, no sangre. No sangre, no sangre. Iba al médico, ¿hay sangre? Lo primero que preguntaba. Esa cultura de miedo Se fue transmitiendo en me la heredó. gestación. Yo nací temiéndole a la sangre, sin entender por qué. Mi mamá es tecnólogo médico más encima, entonces me sacaba sangre cuando chico, ella misma. Y yo sufría, me desmayaba. El ser capaz de ver ese origen me permite después de la segunda patita de la técnica realizar un proceso de perdón hacia mi madre, hacia mí mismo. Y resulta que vi el miedo desde el origen, lo vi del tamaño que es. Al perdonar se cierra ese ciclo y créanme que cambié a tal punto de poder estar presente en el parto, feliz, Qué recibiendo a mi maravilla. guagüita con sangre sin problemas. Eso es una técnica de la medicina bioenergética que les puedo dar el dato, me han preguntado mucho dónde estudiar este tipo de técnicas. Se los puedo dar, lo puedo anotar. A lo que voy es que es una de las disciplinas que podemos incorporar en la medicina integrativa y que nos va a ayudar a llegar al origen del miedo. ¿Por qué? Porque, como les dije, el miedo se contrarresta con la lógica, con la razón. Y si usted no es capaz de ver el origen del miedo, no se va a sanar jamás. Los fármacos que se utilizan para bajar la ansiedad, para mantener el ánimo, Tapan. no van a la cura. Claro. Son Claro. parches, como estamos acostumbrados a la medicina rápida de tapar parches, o sea, de tapar síntomas con parches. Esto va al origen. Es complejo, es un trabajo interno que uno debe hacer, que debe tener el coraje para pedir Ayuda. y no toda persona es candidata a esta técnica, o sea, hay que estar preparado, un poquito más equilibrado. Bueno, se lo dejo Qué planteado. importante, doctor, lo que está diciendo, porque uno a veces tiene un miedo y uno dice, ¿A es dónde? raro porque nunca me ha pasado nada y uno trata de entenderlo. La mente no lo abarca. Y quizás es importante ahí hablar con la mamá o un hermano más grande y te van a contar lo que pasa, que cuando la O mamá por está ejemplo, embarazada. abuelos de uno que son inmigrantes. Jo, ahí estoy yo. Ah. Y llegaron Evo. sufriendo, aperrando, lo pasaron muy mal. Y uno nace con miedo, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo distinto al mío. Un niñito de 2 años que queda encerradito en una pieza oscura. ¿Ya? No llega a la manilla, estuvo 1 minuto encerrado, pero sufrió en el alma. ¿Sí? Lo escuchó la mamá, le abrió la puerta, mijito, ya se acabó el llanto. Eso ocurrió a los 2 años. A los 5 años, ese niño probablemente no va a poder dormir con la pieza oscura. Va a necesitar un espantacuco, que la mamita se quede al lado. Y empieza a arrastrarlo y empieza a crecer. A los 15 años, ese cabro adolescente le va a dar no sé qué, ir al cine, por ejemplo. Se va a sentar en la orillita, por si acá. No entiende por qué, pero le produce Por si algo. sucede un temblor o qué Claro, cosa. para salir corriendo. Claro. Claro. A los 30 años, ese adulto ya No se puede subir un avión. no va a entender por qué le produce como no sé qué la gente de raza negra, por ejemplo. Claro. El miedo pierde la lógica, Claro. crece como una bola de nieve y es inabarcable por la razón, no guiada, digamos. Entonces, lo dejamos crecer y cuando se vuelve interno se manifiesta en los huesos, artrosis, osteoporosis. Otro miedo muy habitual tiene que ver con la descalificación desde chiquitito. Si nuestro padre fue agresivo con eso, no, tú no servís para nada, ese tipo de cosas,
de la adolescencia, los compañeros muy crueles, ¿no es cierto? Gordito, típico. El miedo a la crítica hace que después tengamos un miedo a ser como somos. Miedo a ser niño, miedo al ridículo. A mostrar tus emociones. Miedo a mostrar las emociones, a llorar en público, a reír, a Por eso carcajadas. también el bullying hay que Claro. rechazarlo, pero 100% y exactamente. también denunciarlo. Los inmigrantes que venían posguerra, que yo tengo familia que venía de Croacia, y mi abuelo era croata, digamos, y se vino a los 16 años, entonces, y no volvió más a Croacia. Por miedo también, porque hay una dictadura donde no podías entrar si es que te habías ido a los 16 años, Claro. porque te mandaron a la guerra. Y acumulaban sacos de comida, fíjate. Oh. Pero tú dices, era como un poco irracional. Pero sacos de azúcar, sacos de arroz. Y una familia clase media, con una buena posición, pero nada al otro mundo, Claro. digamos. Pero lo que no podía faltar era comida. ¿Por qué? Porque venían de la experiencia de la guerra. Entonces, eso Miedo al hambre. Claro, entonces se fue transmitiendo eso de generación en generación. Yo lo comentaba algunas veces que, por ejemplo, mi abuelo se comía los espárragos completos. Para no dejar No. nada. Claro. Porque estaban acostumbrados a entonces ni siquiera la parte dura se la comían igual. Sí. Valoraban mucho el pan. Era familia de fumadores, entonces no podía faltar cigarro, porque si había un temblor o había una emergencia, entonces habían acumulado cigarros por si llegaba a pasar sacaban, algo. claro. El por si acá. El por si acá. Y eso tenía que ver básicamente con la alimentación. No tenía que ver con vivir fastuosamente, ni con la ropa, ni con las casas, nada, ni con los autos. Sí. Tuvo el mismo auto desde que se compró el auto hasta que se murió, nunca cambió el Austero. auto. Porque eso no era el tema era la comida. Quiero recalcar ahí algo que nos permite, algo bueno del miedo, porque el miedo nace del alma, digamos, como oportunidad para recuperar ese olvido del cual padece el alma, de volver a ser quien somos, de valorar las cosas que realmente necesitamos, nuestras necesidades reales y no las falsas. ¿Me explico? O sea, lo que decía del abuelo. Él valora la comida, valora el auto como un medio de transporte, le da lo mismo que tenga alerón, que tenga lo que sea. Era lo mismo. Me mueve, perfecto, gasta poco, es mi autito, tiene impregnada mi energía, súper. De la comida, agradecer por por todo lo que uno tiene, por todo lo que uno es, por todo lo que uno hace y por todo lo que uno tiene. Ese es el orden. Ser, hacer, tener. No puro hacer, puro No, además, tener nomás. Como seres humanos tenemos un poder tan fuerte, uno de repente piensa algo y te va a pasar. Es como se materializa todo lo que uno decreta, vas diciendo ciertas cosas así, buenas y malas. Qué Por eso hay que interesante, tener porque cuidado con ahí eso. juega en contra el miedo. Pensemos en un deseo donde Claro. ya se está materializando. Yo les contaba de mi hija. Deseamos traer a esta persona al mundo. Cuando ese deseo se convierte en una decisión, es decir, yo estoy asumiendo, aperrando con todo lo que implica, mi decisión es convertirme en padre más que tener un hijo, Claro. se materializa. ¿Sí? Se concreta este deseo en otro plano, se convierte en físico. Le permitimos hacer eso mediante decisiones de cambio. La intención de cambio, me han preguntado mucho, perdón, a través de los medios sociales, ¿y ustedes tienen especialistas, por ejemplo? O le quiero pedir una hora a mi marido, a mi primo. Y aunque me demore contesto, pero el requisito que uno requiere para intentar ayudar a alguien es que la intención de cambio provenga del original. O sea, no sirve de nada que yo con la mejor intención del mundo quiera ayudar a mi señora. Si ella no quiere cambiar. Si ella no Claro. quiere cambiar, o le pido la hora obligada y después llega aquí, no sé, mi marido me tomó la hora. Claro. Típica sobre- Eso no sirve. Claro. Nosotros ahí La le típica- decimos, el chile es típico. Yo no tengo Si nada que usted- ver en esto. si usted no quiere, le devolvemos la plata, muchas Claro, gracias, no hasta vaya, luego. claro. Claro. Yo creo que todo pasa por algo de todas maneras y esa persona llegó ahí por algo. Pero la intención de cambio es la que da el pie para el pronóstico positivo. Tú Ahora, dijiste- Doc, es cierto Sí. que todo esto espiritual que hablamos es fundamental y uno tiene que estar bien emocionalmente y claro, pero si no estamos bien físicamente y no nos cuidamos por ahí, quedamos cojos. Claro, tú dijiste, de hecho, dijiste ser, Ser, hacer, tener. ser, hacer, hacer, tener. ¿Y la alimentación dónde está? En él. ¿En qué podría ser? Dijimos que somos lo que comemos. O sea, Está arriba. Está arriba. Me Sí, gustó el está ser, hacer, arriba, tener, el lo voy a ser. anotar. Mira. Está ahí, así de relevante, pero Sí. estamos tan desconectados del cuerpo que sentimos que esto es benzina nomás, para seguir andando en auto. Somos lo que comemos, si nosotros elegimos productos orgánicos, no procesados. Si usted no quiere sufrir de dolor articular, deje el azúcar. Lo más malo de todo. Lo más malo todo. Sí, el azúcar, la adicción de todo. O sea, si usted quiere sentir dolor, inflamación, artritis de todo tipo, coma azúcar.
Guau, Así de simple. Y aquí ¿El en qué me chucrut? ayuda el chucrut? Ajá, qué bueno. ¿Se acuerdan Pues yo que lo conozco les en el mencioné hot dog nomás. bajando la energía nuevamente? Y así nos vamos moviendo. Está bien, sí. Tiene que ser alto y bajo en la vida. Estos fermentados, como el chucrut, pero usted puede fermentar la verdura que quiera, van a ayudarle a nuestros amigos del intestino, a nuestras bacterias que viven ahí, que son las productoras de vitamina K2, que les mencionaba, es tan relevante como el calcio, como el magnesio, como el sílice y otros. Entonces, fermentados debiéramos consumir a diario. El chucrut hecho por uno, no el chucrut del súper. A no ser que vendan uno de buen origen, chileno, por ejemplo, hay. Esto es repollito blanco, dejado fermentar con, habitualmente le echan nada, pues el puro jugo del repollo. Oh. Se aprieta y se guarda hay una técnica para guardarlo en, ¿cómo se llama? En vidrio, en frascos de vidrio bien cerrado, hermético. Es un excelente producto para ir consumiendo a diario. Una cucharada sopera de chucrut al día puede mantener una microbiota excelente. Otros fermentados como el natto, que se usa harto en Japón, natto. Japón no usan leche, comen algas, comen fermentados y viven mucho mejor que nosotros al respecto de su salud ósea. Incorporarlos a la vida, buenísimo. Pero doctor, yo estoy recién con este tema, no entiendo nada. Y quiero generar un cambio, quiero mejorar mi calcio y todo. Como fermentar un producto a veces es difícil. Es como, Pero puede partir por no otras sería lo cosas más más básicas, ¿no? Puede comprarlo si encuentra un buen origen, sí, fermentado, pero también se pueden comprar los probióticos. Probióticos. Eso eso es es fácil. nuestras bacterias del intestino. Y hay cosas que se producen en cambio, ¿eh? Un comentario. Nos escribe Paulina Canales. A ver. Estuve más de 30 minutos pedaleando mientras veo al doctor Ricardo Soto junto a Rubio Natural y a Roa Angélica Castro. Todo por una vida más sana. ¡Qué O sea, mientras bueno! estaba haciendo bicicleta estática, estaba Qué mirando bueno. el programa. O sea, Qué bien. eso me justifica todo Bueno. el tiempo, el gasto. Qué bueno. Qué Sí, bueno. porque La se va felicito. generando el cambio. Excelente, sí. La intención de cambio es lo que va a cambiar el mundo. No podemos esperar a que el resto cambie, tenemos que cambiar nosotros. Si usted está aburrida de que el hombre mañoso no cambie, cambie usted. Oiga, Sebo, Eso. claro, ¿cómo así? ¿Cómo así, por A ver, ejemplo? repita. Le gustó. Yo voy anotando todos los dichos del doctor. Sí, po, A ver. el hombre es vaca. Ya, el hombre es vaca. Entonces, Yo sé mejor que, claro. cambie usted y él va a cambiar obligatoriamente porque usted cambió. ¿Está diciendo? ¿Qué cambió usted primero o su mujer? Es que ella Buena pregunta. nació Ella nació buena, cambiada. nació correcta. Sí. Increíble. Y yo, claro, ella la vi como un ejemplo. Tal cual. Ella promovió el cambio en mí, además de picanearme, tirarme para arriba como hace a diario. Ella fue mi referente más cercano. Y ahora nuestra hija, también un referente, mi maestra que le he mencionado, que es una monje, por supuesto, son referentes. La persona cambia solamente cuando quiere cambiar, cuando le nace desde adentro. Aunque todo el mundo le diga que cambie, el jefe, la señora, las hijas, no va a cambiar si no le parece correcto, si no es le da un coherente. beneficio, si no le es coherente. Entonces, ¿cómo uno puede fomentar el cambio genuino en otra persona siendo el ejemplo? Si el hombre le gusta la carne y come carne todos los días y si no hay carne no es comida, es puro pasto, típica frase, y todas las hijas y la señora están queriendo bajar de peso y comiendo más sanito, no le prepare aparte. No le prepare aparte, sea firme y diga, aquí está la comida, tortillita rica, buenas legumbres, va a quedar bien. El hombre le dan harta ensalada antes de la comida, se come su plato y todas comen sin ánimo de decirle, oye, mira, si es mejor, comen felices. Él de alguna manera va a decir, pucha, están todas más flacas, se ven más Claro, lindas y yo felices. sigo guatón Claro. y felices. Parece que está bueno eso y va a empezar a probar. Créanme que ocurre. Uno ve el ejemplo y decide cambiar. No hay que obligar a nadie a cambiar. No, cuando te dicen... Esto para los tanto- jefes es un liderazgo consciente, no se trata de ser el jefe tirano, haga esto. Predique con el ejemplo, nada más. Eso lo enseñó el Maestro Jesús, ninguna otra Es religión. verdad. Entonces, partamos por casa, simplemente eso. Si usted quiere cambiar a alguien, parta por casa, cambie usted. Uno no puede esperar resultados distintos haciendo lo mismo. Sencillo, ¿no? Esa es una gran frase. Claro, cuando dice, oye, pero es que aquí no cambia nada. Bueno, ¿y qué querés que cambie si no hay hecho, Sigue sigue haciendo lo mismo? Tal cual. Claro. Si usted sigue tratando a su marido como hijo, no se queje de que tiene un hijo más. Trátelo como marido. ¿Sabéis que me estaba acordando ahora que esta niña puso que estaba andando en ¿Bicicleta? bicicleta mientras nos escuchaba? Sí. Que el productor de Batman, la típica ¿La película, película? de Batman, él
dice que en su oficina tiene su escritorio y una trotadora. Esta para caminar y... Sí. Entonces tiene todas sus entrevistas, sus reuniones, imagínate, y llegan y él está... cuéntame, ¿de qué Ejemplo. se trata esto? Y va caminando. ¿Qué tal? Y le decía, pero ¿por qué tu oficina en vez de tener una silla, el medio sofá, Claro. el livingcito al lado, él tiene esta trotadora? Y decía, no, porque es la única manera, imagínate, todo el día Sí. sentado acá necesito estar moviéndome a hacer ejercicio. Brillante, me y parece. el tipo decía que estaba mucho más activo también. Pero mentalmente todo se activa porque es el mejor ejercicio, nos aumenta las endorfinas, nos vuelve más Claro. felices. Todo mejora con el ejercicio, créanme. Oye, a propósito de endorfina, Sí. los que todavía no han llegado, acuérdense que si llegan aquí a Canal 13 a Bienvenidos en Bicicleta, se pueden ir en moto. Son ¡Éjale! las primeras 50 personas. Ya vamos a es. mostrar los que vienen llegando en bicicleta, pero tenemos preguntas para el doctor Ricardo Soto. Mira. Jaime, cuéntanos. Aquí están las preguntas para que tomen atención, por favor. Aparece en pantalla. Ahí está. Doctor Soto, ¿es verdad o mito urbano que si trueno mis dedos echo a perder mis Ya, articulaciones? esto. Digamos, ¿Vamos de una? miren. Sí, pues, Permiso, mueve los el dedos. silencio, por favor. Ah, Yo- ahí te yo sonó, paso- ahí te sonó. Oye. Mi hija le hace así, le suena todo. ¿Ahí sonó? Bueno, la Mira. cosa es que... Próxima pregunta. Ayuda. Van a hacer todas las preguntas después de la graba. Tiene la próxima pregunta. Aquí Ayuda. está la próxima pregunta que dice así. Hola, ¿el jengibre ayuda a minorar la inflamación, el dolor de las articulaciones? Próxima pregunta, Jaime, vamos. Dice, ¿qué pasa con la carga genética? ¿No hay remedio que detenga la osteoporosis o artrosis? O sea, claro, este es hereditario. ¿Qué otra pregunta? ¿Recomiendan Vamos consumir de a tres. vitamina D para fijar el calcio? ¿Esto es cierto? ¿Y qué alimentos recomiendan para hacer esta función? Sigamos, doctor. La primera pregunta yo me acuerdo que era, ¿qué pasa si es bueno o malo ¿verdad? esto cuando nos sonaban los huesos? Los dedos, sí. O los Hacer sonar los articulaciones, Bueno, no sé qué retomar es el eso, tema del doctor. deporte. Allá, sonidos cuando trueno mis dedos. Hay en medicina convencional, yo he leído harto de los traumatólogos que son los más expertos en esto. Sí. Hablan de hipótesis de burbujas de hidrógeno que se revientan. Ah, claro. La verdad es que no hay nada tan comprobado. Se han hecho estudios a largo plazo donde gente que abusa de esto no tiene artrosis y otros que no lo hacen nunca tienen artrosis. Entonces, nadie le puede asegurar, o al menos yo, no puedo asegurarle que no va a generarle cosas malas. Hay gente que le molesta, yo lo hago, muchas veces siento que si no lo hago está la rigidez todavía influyendo. Lo que sí me he dado cuenta es que el exceso de azúcar refinada, los lácteos industrializados aumentan la rigidez que nos como obliga un poquito a hacer sonar los deditos. Perfecto. Oiga, doctora, todo esto Muy yo bueno. soy hiperlaxa. Y míreme el dedo, por ejemplo. me Angélica, llega ¿cómo hasta así donde eso? lo quiera mover. Claro, mira, Sí. es impresionante. Entonces, el ¿Pero hecho cómo que yo está pueda atrás? hacer esto con mi dedo hace que Uy. pueda tener quizás más... No, si esto no es normal, No. ¿cierto, doctor? Esto se llama hiperlaxa. Hiperlaxitud. Y esta hiperlaxitud afecta Oye. en la vida como quizás para tener Sí. más de artrosis o osteoporosis, ¿no? Sí, creo. lamentablemente sí se asocia Ah. con una artrosis más temprana si es que esas articulaciones no van acompañadas de buena musculatura. Porque el músculo es el que afirma esa articulación. Por eso a los niños, pues tengo un sobrino que es flacuchento y se tira la mano para todos lados. Claro. ¿Y qué hago Eso- yo entonces? Pues musculatura en la mano, ¿no Le- puedo tener? Pero claro que hay musculatura en la mano. Hay músculos entre ¿En los serio? deditos, por supuesto. Si usted le aprietan ahí y tira para el lado, hay unos músculos que aparecen. Apretar una pelota. Hay ejercicios, la gente que los kinesiólogos saben que apretar, por ejemplo, está, no sé cómo se llaman, como una cosa como un alicate, así. Sí. Hay unas bolitas Otro también, ejercicio. ayudan Mira. a mejorar la musculatura de la mano y Lo voy a previenen artrosis entonces de estos deditos. Entonces la musculatura es muy recomendada a quien se ve hiperlaxo. Vamos para la próxima pregunta. Atención, Jaime. Sí, ahí está. A ver. Aparece en pantalla. Hola, ¿el jengibre ayuda a minorar la inflamación y el dolor de las articulaciones? Sí, no mencionamos todos los millones de productos que mejoran la inflamación, contrarrestan la inflamación, que es el origen del dolor en estas patologías, sobre todo en la artrosis. Cuando una articulación se inflama se llama artritis. Sí. ¿Y el jengibre ayuda a desinflamar? Sí, ayuda. Mucho. Yo lo incorporo a mi vida en la mañana tempranito en un menjunje que le digo yo que hago con agua, limón, jengibre, un poquito de vinagre manzana, stevia a gusto, me lo tomo en la mañana. Y parte desinflamado el tiro del Sí, claro. organismo. Ayuda a controlar la acidez del estómago y otras cosas y desinflama. Cúrcuma hay por allá, que lo hemos mencionado varias veces. Cocinar con cúrcuma
la hacer un cúrcuma? sofrito, por ejemplo, con cúrcuma y pimienta negra antes de hacer unos ricos porotos, una cazuela, lo que usted quiera hacer, va a ayudar como antiinflamatorio general para el intestino, para sus articulaciones, para todos los reumas que pueda tener. Súper buen antiinflamatorio. La chía también, ¿no, doctor? La chía tiene omega 3 de origen vegetal, que es también otro excelente antiinflamatorio. Incorpore a su vida omega 3. El omega 3, el mejor de todos, el más eficiente para el cuerpo, es de origen marino. Hablamos la otra vez, pescados chiquititos, no Sí. tan grandes, por los metales pesados, ojalá de krill, el aceite de krill, que además tiene incorporados fosfolípidos. No quiero hablarle en chino. Sí. Pero se entiende. voy a ocupar otro país para mi Ajá. analogía, pero que penetra la célula y actúa donde tiene que llegar. Y hay el pescado blanco o un salmón. Los ¿hay pescados alguno más que sea grasosos, mejor? Los más, salmón. El más salmón, grasositos, entonces. salmón, anchoa, ¿cómo se llama? Se me fueron todos los nombres de los... Bueno, la tuna y un bien pero el rojo atún también. es tremendo pescado, Ah, no es entonces, tan bueno, entonces. capta mucho ¿Mercurio? mercurio y otros metales pesados. Mire, Perfecto. la Eso, alfalfa. Brotes de alfalfa, Ya. buenísimo. Esto, ¿qué otra alternativa hay aparte de esos brotes de alfalfa? Porque esto es un alimento que yo creo que hemos ido descubriendo de a poco los Sí, últimos sí, años. sí. Antes nadie lo pescaba los brotes de alfalfa. Claro, y los más convencionales dirán, no, eso es pasto, Esto eso lo comen la vaca, vacas, eso sí, lo es come verdad. mi comida. Claro. Lo he escuchado muchas veces. Sí. Esa es comida de mi comida. Sí. Pero Es sirve verdad. mezclarlo, de repente si te gusta la lechuga, entre medio Por supuesto, meterle o a la incorporar los palta. brotes de alfalfa, hay brotes de todo. Usted puede hacer brotes de lenteja, brotes de cualquier semilla. Y este es un alimento vivo que tiene toda la energía, está creciendo, a diferencia de una carne que está impregnada de miedo. ¿Me entienden? Oye, mira, y ahí relacionémoslo con lo que teníamos acá. Porque yo que soy un consumidor de carne, Sí. hablábamos de que el miedo, ¿no es cierto?, es una forma finalmente de generar un problema quizás a través de la artrosis o la osteoporosis, ya sea en los huesos o en las inflamaciones de las Articulación. articulaciones, ¿no es Sí. cierto? Y eso a través del miedo. Si uno consume carne, que tú lo has dicho, la carne finalmente tiene que ver con el miedo, el animal, la muerte del animal. Sí. Una carne, estamos hablando de una carne industrializada en esa vaquita que nadie le puso nombre, que con suerte una cuestión le quemaron para identificarla, que vivió apretada todo el tiempo, de la cual se abusó de su producción de leche y todo. Esa carne está impregnada de miedo. Esa vaquita vivió con miedo. Y usted se come ese trozo de carne, esa porción, y dura más de 72 horas, 3 días, dando vuelta en el intestino sobre todo. Imagínese, usted guarda un pedazo de carne en un tupper de esos de plástico a temperatura ambiente. A las 5 horas está asqueroso. Sí. A los 3 días Está putrefacto. se va caminando. ¿Y ahí qué se Eso está en el busca? intestino. Una carne kosher, por ejemplo. Claro, buscar certificaciones esa- de vaquitas criadas de otra manera, libres de pastoreo, con un lugar donde estuviera sembrado orgánicamente. Hay lugares que son productores pequeños, entonces no está industrializado tanto, pero es cuestión nuestra, es decisión nuestra buscar un poco más. La carne no es mala mientras provenga de buen origen, ¿sí? Yo no como carne roja, pero porque es difícil pillarla también, y es un poquito más caro, ¿verdad? Doctor, y tiene espirulina también ahí. Así como excelente fuente de calcio, de magnesio. Necesitas mal el sabor de la espirulina. No, mucha que es malo. Pero mezclada, hay que ponerla Pero ahí hay con un- manzana verde o mezclarla exacto, con otro hay que tipo hacer de- el ajuste, pues, Claro. como a la papilla de las guaguas, si usted le echa pura brócoli, Claro. espárrago, Nadie se la come, nadie sí. se la come. Si le agrega una meditadita, un cuarto de manzana verde, se la va a comer feliz. Sí, o una ensalada. Se La le espirulina hay que maquillarla. Hay que maquillarla, sí. Sí. Y no es tan malo. Ahora, habitualmente lo que consideramos malo nos hace bien. Me refiero a los gustos, a los sabores. Malo en gusto. Quiero retomar algo del deporte. ¿Ya? Me preguntaban por el tai chi, por el Sí, qigong, sí. por el yoga. Sí. Si usted le está tincando a acercarse al yoga, a los muchos tipos de yoga que hay, ¿no es cierto? Al tai chi le suena como interesante, hágale caso a su corazón. Son ejercicios de muy bajo impacto, aunque hay unas yogas acrobáticas ahora, pero vaya por lo básico. No le tiene que pagar un peso a nadie. A veces en las municipalidades es todo más barato. Hoy día en las plazas hacen todas partes. Yo he visto sí. en las juntas vecinales. Sí. Me acuerdo de una amiga en Quilpué, Evelyn Holz, que hace una actividad preciosa ofreciendo tai chi en colegios y a la comunidad. El tai chi
permite conectarse con la naturaleza. En China, lo mencioné, hacen tai chi en las plazas públicas a las 4 de la mañana, por Acá hay grupos, ¿eh? la hora del pulmón, donde se conectan del cosmos. El tai chi permite hacer movimientos en relación a la naturaleza, coordinado con la respiración, y uno se empieza a conectar. Ese jinete con el caballo se conecta. El yoga es la mejor manera de conectarse con su cuerpo. Tener mente en paz genera un cuerpo saludable. Compare el cuerpo de un gallo musculoso que va todo el día al gimnasio con un profesor de yoga. Un profesor de yoga tiene músculos largos, oxigenados, que los puede elongar cuando quiera y apretar cuando quiera. Pero hay que saber el tipo de yoga, doctor, Por como supuesto. usted dijo, porque yo me metí en una clase de yoga y quedé lesionada. Claro, y hay unas yogas así a 50 grados que no es para todos, ¿no es cierto? Busque, averigüe. Hay personas que saben tanto de yoga. Yo conozco en el lugar donde trabajo, en Casafen, un excelente asesor en cuál sería el mejor yoga para usted. Ahí quiero dar un par de datos, no sé si se pueden mostrar, porque me han preguntado mucho dónde estudiar medicina integrativa. Para personas que no son de la salud, les recomiendo entrar a esa página que se llama Dharma Shala, con DH. Eso es la página que le hicieron a mi maestra. ¿Ya? Así que no puede ser más confiable para mí. Donde se puede estudiar bioenergética, de linaje, donde se puede aprender otro tipo de Reiki, por ejemplo, y varias otras disciplinas. Y abajo dice curso medicina integrativa.cl, que está pensado para profesionales de la salud, médicos, kinesiólogos, nutricionistas que estén interesadas, que me han preguntado mucho en ese curso que se realiza en Casafen, donde trabajo. Claro, suena como que me estoy tirando flores yo, porque también soy profesor de ahí. La verdad es que está bien pensado, es el primer curso de medicina integrativa que se va a dar en Chile. Da una visión amplia de muchas disciplinas y sobre todo el propósito de una medicina con alma, donde se considera lo mejor de la medicina complementaria con lo riguroso de la medicina científica convencional, pero en pro del paciente, enfocada en la salud, hecha en equipo. Yo voy a necesitar a harta gente porque nos está yendo bien en la difusión, en la diseminación de unidades de medicina integrativa. Vamos a partir en Quilicura, Mega Salud Quilicura, en un tiempo más. Todavía no, para que no llamen al tiro, pero se va a expandir. Y es en el fondo lo que yo siento que todos buscamos, una medicina que nos considere como personas totales, no ir por parte. Porque me preguntan, ¿y hay especialistas? Nosotros nos dedicamos a la persona, no a la parte que le duele. ¿Me entienden? Eso, como dato. Gracias. Oiga, muchas gracias, doctor Ricardo Soto, realmente impresionante. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Que le vaya bien. Gracias, doctor.